Bueno, muy buenos días para todos. El Señor les bendiga grandemente. Estamos contentos de llegar hacia todos los hogares y saludamos a todas las personas que en estos momentos se conectan con este servicio. Para mí de verdad que es una alegría poder llegar a cada uno de sus hogares y poder compartir la palabra en este día tan hermoso, este domingo tan precioso que hemos sacado nosotros para dedicar al Señor. Y en este día quisiera que antes de que compartiéramos la palabra del Señor, pudiéramos tomar un minuto para que oremos. Te voy a pedir tú que me escuchas allí, que cierres tus ojitos y vamos a orar en esta mañana para darle gracias al Señor por su palabra, porque hasta aquí el Señor ha sido bueno con nosotros. Ora conmigo. Amado Señor y Padre de la gloria, en el nombre de Jesús te alabamos y te bendecimos, Señor. Y te damos muchas gracias, Dios mío, Señor, porque tú has sido bueno, porque tú eres maravilloso, Señor, y porque tú nunca nos has dejado solos. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que seas tú hablándonos, Señor, por medio de tu palabra, que seas tú tomando el control, Señor bendito, de esta transmisión, y que esta palabra, Señor, sea de bendición para cada uno de nosotros, Señor, que tú nos puedas enseñar, que tú nos puedas reargudir, que tú nos puedas instruir, Señor, conforme a tu voluntad, Señor amado. Que esta palabra preciosa, Señor, que nos regalas, cumpla, Señor, la misión, Señor, y el propósito por la cual ha salido de tus labios. Amado Señor, te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mi amada Iglesia del Señor, les voy a pedir en esta hermosa mañana que usted abra su Biblia en el segundo libro de Crónicas, capítulo 14, versículo 1 en adelante. Segundo libro de Crónicas, capítulo 14, versículo 1 en adelante. Esta palabra, para los que quieran apuntar, tiene un título y se llama Los resultados de mi clamor a Dios. ¿Cómo se llama la palabra? Los resultados de mi clamor a Dios. Y en esta hora vamos a leer la palabra del Señor. Durmió Abías con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David, y reinó en su lugar su hijo Asa, en cuyos días tuvo sosiego el país. ¿Por cuántos años? Por 10 años. Verso 2. E hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, porque quitó los altares del culto extraño y los lugares altos, quebró las imágenes y destruyó los símbolos de acera. Y mandó a Judá que buscase a Jehová, el Dios de sus padres, y pusiese por obra la ley y sus mandamientos. Quitó asimismo de todas las ciudades de Judá los lugares altos y las imágenes, y estuvo el reino en paz bajo su reinado. Y edificó ciudades fortificadas en Judá, por cuanto había paz en la tierra, y no había guerra contra él en aquellos tiempos, porque Jehová le había dado paz. Dijo por tanto a Judá: edifiquemos estas ciudades y cerquémoslas de muros con torres, puertas y barras, ya que la tierra es nuestra, porque hemos buscado a Jehová nuestro Dios, le hemos buscado y él nos ha dado paz por todas partes. Edificaron pues y fueron prosperados. Tuvo también Asa ejército que traía escudos y lanzas, de Judá 300,000 y de Benjamín 280,000 que traían escudos y tensaban arcos todos los hombres diestros. Y salió contra ellos Sera el etíope con un ejército de 1,000,000 de hombres y 300 carros, y vino hasta Maresa. Entonces salió Asa contra él, y rodearon la batalla en el valle de Zafata junto a Maresa. Y clamó Asa a Jehová su Dios, y dijo: Oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso y al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos, y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios,
no prevalezca contra ti el hombre. Y Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá, y huyeron los etíopes. Y Asa y el pueblo que con él estaba, los persiguieron hasta Gerar, y cayeron los etíopes hasta no quedar en ellos aliento, porque fueron deshechos delante de Jehová y de su ejército. Y les tomaron muy grande botín. Atacaron también todas las ciudades de alrededor de Gerar, porque el terror de Jehová cayó sobre ellas, y saquearon todas las ciudades, porque había en ellas gran botín. Asimismo atacaron las cabañas de los que tenían ganado, y se llevaron muchas ovejas y camellos, y volvieron a Jerusalén. Quiero que tomemos en cuenta en esta mañana el versículo 11. Y vamos a leer nuevamente el versículo 14, el versículo 11 del versículo 14, donde dice, y clamó Asa a Jehová. ¿Qué fue lo que hizo Asa, mi amada iglesia? Clamar. A lo largo de mi vida cristiana, en estos años que llevo de conocer a nuestro Señor Jesucristo, he visto que nosotros, los que amamos a Dios, nosotros los cristianos debemos tener cimientos. Hoy, para la gloria del Señor Jesucristo, estamos transmitiendo aquí desde la iglesia, desde Palabra de Vida para el Mundo. Y yo no sé si muchos de ustedes se recuerdan cuando estuvimos aquí haciendo los huecos y haciendo los cimientos. Muchos vemos las paredes. Entonces ustedes pueden ver desde su casa estas paredes, pero estas paredes tienen unos cimientos. Los cimientos lo que hacen es amarrar la construcción. Nadie puede construir una casa sin cimientos, porque muy probablemente cuando vengan las circunstancias o las cosas difíciles, esas paredes se van a caer. Nosotros cuando estuvimos acá hace muchos años nos tocó abrir unos huecos, unas zapatas, y esto lleva piedra y lleva hierro fundido. Pues la vida cristiana también necesita, mi amada iglesia, fundamentos, necesita cimientos. Y como les venía diciendo al principio, uno de esos cimientos, o más bien, uno de los fundamentos más principales que nosotros debemos tener en nuestra vida cristiana es el clamor, es la oración a Dios. Una persona que no ora es complicado que pueda sostenerse en la vida cristiana. Muy probable cuando vengan situaciones adversas y situaciones difíciles, si no tenemos una vida de clamor, si no tenemos una vida de oración, vamos a poder resistir. Es muy importante que nosotros no solamente oremos y clamemos, sino que también tengamos tiempos en la lectura de la palabra de Dios. Estos son fundamentos y son cimientos principales, indispensables para nuestra vida cristiana. Pero hoy la palabra tiene como título los resultados de mi clamor a Dios. Vemos cómo Asa fue un rey diferente. Vemos cómo Asa quitó los lugares altos. Vemos cómo este rey Asa quitó la idolatría del pueblo. Cómo mandó a quitar, a destruir, que dañó, estableció los mandamientos de Dios. Y cómo el Señor responde al clamor de este hombre. Vemos cómo en el versículo 11 dice, y clamó Asa a Jehová su Dios. El clamor, amada iglesia, cuando nosotros nos dirigimos a este punto, cuando nosotros entendemos por clamor, es algo que sale desde el fondo de nuestro corazón, sale como desde nuestras entrañas, es ese clamor a Dios, es ese clamor constante, es esa oración persistente. Nosotros nos enfrentamos siempre a tres enemigos en la vida. Uno es el mundo en donde nosotros vivimos, el mundo con sus reglas, el mundo en sus situaciones, el mundo con sus modas. El mundo jala a la persona, porque ¿qué es lo que encontramos en las redes sociales? Lo que maneja el mundo, y el mundo es atrayente. El mundo quiere que nosotros nos sometamos a él, y el mundo es uno de nuestros principales enemigos. El otro enemigo que nosotros tenemos es nosotros mismos. A veces nosotros nos la pasamos echándole culpa de pronto a todas las cosas. A veces nosotros pensamos que la culpa la tiene Satanás siempre. Pero debemos entender que el segundo enemigo con el que nosotros luchamos es contra nuestra propia carne. Nuestra propia carne tiene deseos, nuestra propia carne tiene cosas, nuestra propia carne no nos deja orar, nuestra propia carne se cansa, quiere dormir, quiere hacer otras cosas diferentes a tener ese clamor con el Señor, a estar cimentados en la oración. Es importante que nosotros sepamos eso. Y el tercer enemigo, ¿sabe cuál es, mi amado hermano? Se llama Satanás, el diablo, el chanclas, el patas, como usted lo quiera decir.
es el otro enemigo contra el que nosotros luchamos. Dice la palabra del Señor que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. A mí me parece muy curioso, mi amado hermano, que estos grandes depredadores en la naturaleza y esa analogía que hace el apóstol Pedro con Satanás, haciéndole esta comparación de que él es un león rugiente, miremos que este animal ataca siempre a los más débiles. Pero no solamente ataca a los débiles, también los leones machos son especialistas en derribar búfalos. Y cuando se puede mirar en estos programas de naturaleza, vemos cómo el león ataca y lo primero que busca es la garganta. Él siempre va a buscar la garganta. ¿Sabe por qué? Porque el león no mata al búfalo, que es fuerte, por las heridas que le hace, con sus garras tal vez, sino que lo mata asfixiándolo. Él coge sus incisivos, están diseñados de una manera que encajan perfectamente con la tráquea del búfalo o del animal que él vaya a cazar, y lo que hace es matándolo, asfixiándolo poco a poco. Eso es lo que quiere hacer el enemigo. ¿Y sabe qué es lo que come el león? ¿Qué es lo que come el león? Yo te hago esa pregunta allí que me estás escuchando desde casa. Muy bien, el león se alimenta de carne. Cuando nosotros no tenemos una vida de oración, cuando nosotros no tenemos una vida cimentada en la palabra de Dios, nuestra carne es la que nos gobierna. Y recordemos que el enemigo es como un león rugiente que se nutre y se alimenta ¿de qué? De carne. Es importante por eso, amada iglesia del Señor, que nosotros estemos teniendo estos cimientos, que es la palabra, uno, y lo segundo, la lectura de la palabra, la oración, que es importante. Debemos entender y comprender que van a haber unos resultados cuando nosotros oramos, cuando nosotros clamamos, cuando nosotros tenemos intimidad con Dios, van a presentarse unos resultados en nuestra vida. El primer resultado que yo veo aquí en la palabra que nos deja el Señor con el rey Asa es que fue un reformador. Sí. El primer punto que encontramos aquí, o el primer resultado de mi clamor, de mi intimidad con Dios, es que hay reformas en nuestra vida. Miremos el versículo 3, capítulo 14, versículo 3, y mire lo que dice: porque quitó los altares del culto extraño y los lugares altos, y quebró las imágenes, y destruyó los símbolos de acera. Encontramos tres partes aquí importantes en la palabra. Lo primero que te voy a decir es que quitó. Cuando nosotros clamamos a Dios, cuando nosotros tenemos una vida de oración, Dios nos va a comenzar a mostrar en nosotros, en nuestra vida, qué cosas tenemos que quitar. Hay cosas que debes quitar en tu vida. Si tú te vuelves a la oración, el Señor va a comenzar a mostrarte a ti, en la oración y en la lectura de la palabra de Dios, cosas que no están de acuerdo con Dios. Dios no está de acuerdo cómo nosotros vivimos nuestra vida, porque lo que siempre hemos tratado de hacer desde hace mucho tiempo es vivir nuestra manera, vivir mi vida, pero como yo la quiero hacer, o a mi propio modo. Pero lo que nos está diciendo aquí la palabra es que cuando yo tengo ese clamor a Dios, tengo que quitar cosas que no le agradan a Dios. Lo segundo que me llama la atención aquí, dice que quebró. Hay cosas que hay que quebrarse. El orgullo hay que ser quebrado. Nuestra voluntad, amada iglesia que me escucha, tiene que ser quebrada en el nombre de Jesús. Y esto solo se puede llegar si nosotros tenemos una vida de oración y una vida en la lectura de la palabra del Señor. Si nosotros no oramos y si nosotros no leemos la palabra del Señor, es imposible que nuestra voluntad sea quebrada. Es imposible que los deseos de la carne sean quebrados. Por eso es importante que nosotros tengamos clamor a Dios. La palabra del Señor me dice que este rey Asa clamó a Dios, pero también accionó. El resultado de ese clamor es que comenzó a quitar cosas que traían maldición a su casa. ¿Qué cosas han traído maldición a tu casa? ¿Qué es lo que tú estás viendo que puede abrir puertas a que vengan demonios a tu vida, a tu casa? Las películas de terror, por ejemplo, esas series que nosotros vemos y que tienen un lenguaje sexual inapropiado, que tienen contenidos satánicos, que tienen contenido demoníaco, eso son cosas tremendas. Y eso abre puertas, y eso no le agrada al Señor. Nosotros debemos quitar eso, porque eso está trayendo no bendición, sino por el contrario maldición a cada uno de nuestros hogares. ¿Cuál es el resultado de permitir esas cosas en nuestra casa? No vamos a poder dormir bien. Vamos a sentir que algo vino y nos privó de noche, porque son demonios que vienen a atacar de noche y son puertas que se abren.
Debemos tener en cuenta estas cosas. Él quitó, pero también fue quebrada su voluntad. Y lo otro que me dice la palabra del Señor es que destruyó. En el versículo 3 me habla que destruyó, que hay que destruir ese rencor. Hay que destruir esos malos pensamientos. Pero escúchame, si tú lo intentas hacer en tus fuerzas, nunca tú lo vas a poder hacer. Nunca se va a poder lograr. Porque no es en nuestras fuerzas, sino en las fuerzas del Señor. Es el Espíritu Santo que vive en nosotros, el cual nosotros recibimos cuando creímos en el Señor Jesús, en el Evangelio de la salvación, el que nos da el poder. Pero ¿sabías que tú puedes contristar al Espíritu Santo? Tú lo puedes apagar y Él pierde ese radio de acción en tu vida. Por eso es que tú has vuelto a escuchar la música que tú escuchas. Por eso es que tú has vuelto otra vez a lo que tú habías dejado antes. Como dice la palabra por allá en Hebreos, como el perro vuelve al vómito. Y nosotros debemos tener cuidado con eso. Otro resultado que nosotros tenemos y que vemos aquí, que es el resultado del clamor a Dios, de vivir una vida de clamor y de oración. Y no estoy hablando de esas oraciones de 2 minutos, de 1 minuto, de esas oraciones que no mueven nada, de esas oraciones que no tienen fuego, sino de ese clamor, mi amado hermano, en las madrugadas, ese clamor en las noches, ese clamor, esas peticiones por esos sueños, por esas metas que tú quieres alcanzar, que yo te estoy hablando. Y ese resultado es que somos edificadores. Si usted mira el versículo aquí, Asa edificó ciudades fortificadas con barras y con cosas y con muros. Nosotros estamos llamados a no ser destructores, sino a ser ¿qué? Edificadores. Tus sueños serán edificados. Ese sueño que tú tienes de ser un empresario, ese sueño que tú tienes de tener un vehículo donde transportarte, ese sueño que tú tienes de progresar. En estos días nosotros hemos tenido una reunión con el liderazgo y hemos estado hablando de cómo ser proactivos en medio de la situación. Y han salido muchas ideas en la venta de huevos o en la venta de geles antibacteriales o jabones de manos. Tú tienes un potencial, pero solamente tú solo es imposible que lo puedas lograr. Tiene que haber un clamor. Este hombre clamó a Dios y clamó por su situación económica, clamó por sus sueños económicos y dice que fue un edificador de ciudades grandes y fortificadas. El resultado del clamor, el resultado de la oración a Dios va a ser que Dios te va a dar respuesta y que tú vas a ser un edificador. Como tercero, tendremos paz. Tendremos paz. Dice que él tuvo paz, que él tuvo paz, que hubo paz en medio de su reinado. Pero hay algo que me llama la atención y en el versículo 6, capítulo 14, versículo 6 de nuestra palabra, dice, porque Jehová le había dado la paz. Muchos de nosotros buscamos la paz en nuestra casa, muchos de nosotros buscamos la paz con nuestros hijos, hasta muchos de nosotros buscamos la paz en medio de nuestra pareja. Y ese es el error más grande, que un humano no nos puede dar la paz. Algo material no nos puede dar la paz. La paz verdadera no puede ser dada por nada en este mundo ni por ninguna persona. Dice la palabra de Dios que la paz la da solamente Dios de una manera sobrenatural. Mire, una persona que no ora, una persona que no tiene una vida de clamor, no tiene paz, no tiene sosiego en su corazón, anda sin rumbo fijo, se levanta todos los días desorientado, estar peleado de Dios. Mire, alguna vez yo escuchaba a alguien que me decía, cuando uno tiene por enemigo a Satanás, pues chévere, porque cuando uno tiene por enemigo a Satanás, sabe quién le ayuda a uno. ¿Y sabe quién es nuestro ayudador? Dios. Pero debemos preocuparnos cuando Dios sea nuestro enemigo. Cuando nosotros nos separamos de Dios, cuando nosotros rompemos la relación con Dios, cuando nosotros no tenemos esa vida de oración, cuando nosotros no tenemos esa vida de clamor, somos como enemigos de Dios. Y dice la palabra del Señor que debemos temer no al que puede dañar el cuerpo, sino el alma. Entonces, esa paz solo puede ser alcanzada a través de la oración. Cuando nosotros oramos, cuando nosotros tenemos una vida de intimidad con Dios, mire, nuestra vida es diferente. Nuestra vida tiene más fuerza. Usted se levanta con un orden, con un norte a seguir. Hay metas y Dios respalda eso. Como quinto y último, quiero compartirle que, cerrando la conclusión, que hay prosperidad. Dice que ellos fueron prosperados, que Dios trajo ¿qué? Prosperidad. Cuando nosotros tenemos una vida de clamor, cuando nosotros tenemos una vida basada en esos cimientos, Dios nos prosperará. El Señor nunca nos dejará avergonzados.
Dios nos dará nuestra economía, pero no solamente para que sobrevivamos. Mire, yo le estoy creyendo a Dios. Dios me permitía compartirles una palabra en Nehemías capítulo 4 esta semana, no solamente a los líderes, sino lo compartimos en el culto del jueves. Y yo quiero decirles, por fe, que nosotros vamos a ser prosperados en medio del desierto, en medio de esta situación difícil, en medio de la situación económica que estamos viviendo. Dios ha prometido que si nosotros le buscamos, que si nosotros clamamos a Él día y noche, que si nosotros estamos cimentados en su palabra, el Señor nos va a prosperar. Este rey fue próspero. Pero también la palabra del Señor me dice algo, y es que cuando él estaba en su mejor momento, se levantó un enemigo. Claro, nosotros en la palabra del Señor no todo es color de rosa. En la palabra del Señor nos muestra que todo solamente es Alicia en el país de las maravillas. No, el Señor Jesucristo nos dice en su palabra: en el mundo tendréis aflicciones, pero tranquilos, yo he vencido el mundo. Y resulta, amada iglesia, que cuando uno busca más del Señor, que cuando uno está buscándolo en clamor, cuando uno está cimentado en la palabra, van a venir adversidades, claro que sí. Van a haber situaciones difíciles también. Van a venir enfermedades, lógicamente. Vamos a tener situaciones adversas. Pero quiere que le diga una cosa. Aquí en la palabra del Señor dice que se levantaron los etíopes y lo amenazaron. Aquí en el versículo dice que salió contra ellos Sera, un enemigo fuertísimo, un enemigo que tenía muchísimos caballos y que tenía un ejército enorme. Pero ¿qué hizo Asa? ¿Qué hizo Asa, mi amada iglesia? Clamó, dice la palabra del Señor, clamó a Dios. ¿Y sabe qué pasó con ese clamor? Que el Señor lo escuchó y que el Señor les dio la victoria y que hizo huir a sus enemigos, los sacó corriendo, y ese día hubo gran botín. Amada iglesia, yo digo que tú tendrás una victoria grande en tu vida. El Señor te va a bendecir, cualquiera que sea tu lucha, cualquiera que sea tu situación. Dios tiene el control. Yo quiero decirte en este domingo, en este día del Señor, que tú te vuelvas a la oración a Dios, que tú te vuelvas al clamor, que saques ese sentimiento o ese espíritu de culpa que ha venido a traer tormento a tu vida, y que tú te vuelvas al corazón de Dios con todo clamor, con toda oración y en lectura de su palabra. No es tiempo de alejarnos de Dios, no es tiempo de endurecer nuestro corazón, es tiempo de buscarlo a Él. Buscadme ahora que puedo ser hallado. Eso nos dice el Señor en su palabra. Amada iglesia, yo espero que tú, después de escuchar esta palabra, tu vida cambie, tus pensamientos cambien, y que tú de verdad puedas tener un giro de 180 grados y que tú te vuelvas a orar, que vuelvas a orar en la madrugada, que vuelvas a orar en las noches, que tu oración trascienda al cielo, que no seas defraudado en ningún momento. Sigue clamando al Señor, porque el Señor te va a traer respuesta. El Señor lo va a hacer. Él no llega fuera del tiempo ni a destiempo, Él llega en el momento posible, en el momento que es en el momento adecuado. Yo te pido en este día que tú puedas levantar una oración al Señor y darle gracias por su palabra. Oremos. Amado Señor y Padre bendito de los cielos, te alabamos y te bendecimos y te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. Yo te pido, Señor, perdón, Papito Dios, perdónanos, porque nos ha faltado, Señor, más oración, porque nos ha faltado más lectura en tu palabra. Yo te pido que tú nos ayudes y que nos permitas, Señor, orar, que tú nos des el don del arrepentimiento, Señor, para acercarnos a tu corazón y ya no estar más peleado. Señor bendito, yo te traiga aquella persona que está escuchando, Señor, y ha sido apartado, se ha apartado por cosas, malos ejemplos, qué sé yo, por lado, que tú nos permitas acercarnos a ti, que clamemos, Señor, de día y tiempo y fuera del tiempo. Es necesario, Señor, tener un Señor, que podamos los resultados a ti, mi amado Señor, Dios, en el nombre de Jesús y amén. Bien, mi amada iglesia, se nos ha ido el tiempo. Espero que el Señor los dé en esta semana. Pide que nos estaremos encontrando el día martes a las 10 de la mañana con el que estaremos transmitiendo nuestros 7 de la noche. Por favor, no se les olvide dejarme ahí sus peticiones. Por favor, déjame sus peticiones para que nosotros podamos
orar por todos ustedes. Muchas gracias. Gracias a todos los que se han unido. Gracias a todos los que están conectados en esta hora. Que el Señor los bendiga grandemente y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias a todos. El Señor les bendiga. Bendiciones.